la clase pasada habíamos visto un poco el tema de ejercicios de termodinámica y lo que involucraba, como equilibrio termodinámico y bueno, otras cosillas ahí. Y comenzamos a ver un poco en la última media hora, creo, el tema de fuerzas electrostáticas, donde las fuerzas electrostáticas son, era grande esto un poco, y paso esto por acá, miércoles, paso esto por acá. Las fuerzas electrostáticas son las fuerzas debidas a la repulsión o la atracción de cargas que, dependiendo de qué cargas eléctricas sean, pues se van a repeler o atraer, ¿no? Es decir, si son cargas positivas o de igual carga, por ejemplo, cargas negativas, se van a repeler, como los imanes, ¿no? Mientras que si son cargas opuestas, es decir, una positiva y otra negativa, pues se van a atraer. Y eso está cuantificado con la ley de Coulomb, porque en física no es solo hablar, ¿no? Aunque pareciese en estos tipos de cursos que se quiere solamente como introducir a las nociones físicas, pues prácticamente parecería que física fuese solamente hablar, pero en realidad no, todo está cuantizado, todo está medido. Y para medir estas fuerzas electrostáticas, pues se utiliza esta fórmula de acá, que es la ley de Coulomb. Y esta relaciona la fuerza con esta F mayúscula que le estoy colocando acá, dice que es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, por ejemplo, puede ser la carga positiva y la carga negativa o cualesquiera otras cargas. Acá le colocamos carga 1 y carga 2. Y esta fuerza electrostática es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, cuanto más distantes o cuanto más alejadas estén estas cargas, pues menor va a ser esa fuerza, ¿cierto? Y cuando más cerca estén, pues mayor va a ser esa fuerza, ya sea fuerza de atracción o de repulsión. ¿De cuándo se sabe que es atracción y repulsión? Cuando acá el signo, el producto de todo esto me da negativo, entonces se dice que la fuerza es de atracción. Y cuando da positivo, pues se dice que se van a repeler. Pero bueno, eso para los de física común, no he visto ejercicios que les evalúen esta ley de Coulomb, así que pues por eso no lo voy a mencionar mucho. Pero para la física electiva sí, sí les va a salir. Por ahí vi algunos ejercicios. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Bueno, teniendo en cuenta que hay este tipo de cargas que pueden ser positivas y negativas, pues uno denomina o define las formas de electrizar cosas. Entonces hay tres formas de electrizar cosas. La primera es por contacto, en donde uno pone en contacto dos cargas y entonces pues si yo por ejemplo coloco en contacto una, espere, bajo acá un poquito, a ver si me escribieron algo. Si yo por ejemplo pongo en contacto una varilla que está cargada negativamente con una esfera, como dice acá, neutra, y yo las coloco en contacto, vuelvo y repito, entonces esta, como está cargada negativamente, le va a pasar electrones a esta y de esta manera la esfera también va a quedar cargada negativamente. Es decir, cuando uno hace electrización por contacto, ambos objetos quedan cargados de igual signo. Si la varilla hubiese estado al inicio positiva, cargada positivamente, pues la esfera también hubiese quedado positiva. Ahora, ¿a qué se refiere con neutro? Neutro se refiere a que tienen igual cantidad de cargas. Por ejemplo, si yo tengo esta esfera de metal, supongamos, y yo digo que es neutra, entonces si yo supongo, imagino, que tiene tres cargas positivas, entonces también tiene que tener tres cargas negativas. Bueno, y de hecho no tienen que ser polarizadas, ¿no? Tienen que ser en desorden. Es decir, más o menos así. Es decir, cuando tienen igual cantidad de carga positiva que de carga negativa, entonces se dice que es neutra, porque una se cancela con la otra, si lo quiere ver de esa manera. También vimos el tipo de electrización por frotamiento, en donde pues aquí se tienen dos cuerpos neutros y pues cuando uno, por ejemplo, en este caso de esta varilla con este suéter de lana, uno los frota, pues entonces uno va a quedar cargado positivo y el otro va a quedar cargado negativamente. Entonces, el frotamiento siempre quedan dos cargados de distinta forma, es decir, uno positivo y el otro negativo. El otro método de electrización es por inducción. Y como les había dicho, por ejemplo, acá en esta esfera que estamos viendo, ella está neutra, es decir, tiene igual de cargas negativas que de cargas positivas. Pero ¿qué va a pasar cuando yo le acerque esta varilla que está cargada negativamente? Pues lo que va a hacer es que las cargas positivas, como se van a sentir atraídas porque es el opuesto al negativo, entonces ellas se van a situar en esta parte de acá, cerquita a la varilla, porque se van a sentir atraídas.
Y cuando se vayan estas hacia la derecha, pues entonces las cargas negativas van a quedar ubicadas en la parte izquierda. Y de esta manera se forma acá como una especie de polarización. Por eso acá la palabra se polariza. Y si se dan cuenta, como les dice acá, no, fíjese que acá no hay contacto, es decir, uno la está acercando, pero no la puede tocar, porque si la tocase ya sería por contacto, entonces quedaría la esfera cargada negativamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, eh, ¿qué más dice? Lo que provoca una redistribución de carga. Bueno, también vimos un poco de definidas este tipo de cargas que hay positivas y negativas. Cuando las cargas negativas comienzan a moverse, entonces, o a fluir, entonces se dice que pues van a generar una corriente, porque la corriente se define como la variación de la carga en el tiempo. Pero bueno, eso ya más de tema de universidad. El caso es que cuando las cargas eléctricas cargas eléctricas negativas se están moviendo, bueno, las cargas eléctricas en realidad se están moviendo, lo que va a pasar es que pues va a generar una corriente. Y esta corriente pues es potenciada, por decirlo de alguna manera, o alimentada por una fuente, en donde esa fuente es una fuente que se le puede llamar que tiene una diferencia de potencial o una diferencia o una tensión o un voltaje como tal. Y estas fuentes pues lo que hacen es que mueven los electrones hacia una dirección. Y cuando se tiene, por ejemplo, este tipo de circuito que está cerrado, entonces se dice que los electrones van a ir por acá, se van a mover por acá, fluyen por acá y se regresan al otro polo o a la otra terminal de la fuente. Y eso es lo que se denominaría un circuito cerrado. También vimos que dependiendo entonces de cómo estén conectadas las resistencias, pues ahí uno puede definir qué tipo de circuito es, si es circuito en serie, si es circuito en paralelo o si es circuito, como les digo acá, lo último, mixto. Entonces los circuitos en serie son los que, como estamos viendo acá, pero le hago más zoom, son los que están conectados una resistencia con respecto a la otra. Profe, ¿qué son las resistencias? Pues pueden ser bombillos, pueden ser las neveras, pueden ser televisores, pueden ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo les colocaba este ejemplo de acá. Las luces de Navidad, por ejemplo, ellas están conectadas en serie. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si supongamos nosotros quemamos uno de estos bombillos o lo quitamos, pues ese circuito va a quedar abierto ahí, es decir, la corriente va a pasar por acá, pero como acá está abierto el circuito, pues ya no va a poder pasar. Y entonces estos bombillos no van a poder encender. Bueno, y los anteriores tampoco porque no se cierra el circuito, pero bueno, estas en realidad tienen otro tipo de circuitos, aunque la mayoría sí están en serie. Y eso sería un circuito en serie. Un circuito en paralelo sería entonces el de este de acá, donde se tienen las fuentes conectadas no en serie, sino en distintas terminales. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta parte de acá está conectado al polo a la terminal positiva de la batería, mientras que estas de acá, para ambos bombillos, están conectadas a la parte del polo negativo. Entonces, por ende se dice que son paralelas. Caso contrario a las de en serie, porque esta está conectada al positivo, pero esta está conectada al negativo. Y esta parte no está conectada al positivo, sino directamente a la otra resistencia. Es decir, por eso está en serie. Y cuando uno mezcla entonces este tipo de circuitos en serie en paralelos, pues se obtiene el circuito mixto. Es decir, por ejemplo, acá vemos que estas dos resistencias que estoy encerrando están en paralelo, mientras que esta de acá y esta de acá están en serie. Entonces, una forma de saber que están en serie es porque están conectadas a un mismo hilo conductor o cable, si lo quieren ver. Entonces, mira este cablecito y este cablecito. Entonces, dice, ah, profe, esas tres están conectadas en serie. Mientras que esta de acá, por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, no está conectada en ese cable, ya está utilizando otro cable, que sería el de acá, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que está ya en paralelo. ¿Preguntas sobre esto, muchachos? Vamos ya con los ejercicios tipo PAES. Ah, bueno, eso lo tenía acá. Va a tener que apagar la cámara, porque está muy lagueado mi laptop. De todas maneras, no es tan relevante la cámara, ¿no? Buenas tardes, Osneidy, ¿cómo está? ¿Todo bien o qué? No pasa nada, Osneidy. Sí, 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 temprano. Hola, Easy, ¿cómo está? ¿Todo bien o qué? ¿Hay preguntas hasta el momento? No, parece que no, ¿no?
Entonces vamos a ver, esto de acá es simplificación de circuitos, así grosso modo, y ya vamos a los ejercicios tipo PAE, ¿no? Ah, bueno, ahorita llegando recién, no pasa nada, Navy. ¿Cómo está Izzy? ¿Todo bien o qué? Entonces, un circuito mixto, por ejemplo, se puede convertir a un circuito normal o un circuito equivalente, se denomina esto. Y un circuito equivalente es pasar de tener todas estas resistencias, que en este caso tenemos 4 resistencias, a una sola, donde esa sola resistencia le vamos a llamar que es la resistencia equivalente. Para poder saber cuál es esta corriente y qué está pasando, pues por este circuito mixto. Entonces, para ello, nosotros lo primero que debemos hacer, por ejemplo, es darnos cuenta que esta resistencia y esta están en paralelo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula de acá, que dice resistencias de circuito en paralelo, y para poder hallar la resistencia equivalente. Entonces, si aplicamos esa fórmula para estas dos resistencias, estas dos de acá, la R3 y la R4, ¿cómo quedaría la fórmula, muchachos? Ayúdenme, por favor. La que tenga micrófono me dicta, por favor. O el que tenga micrófono. Bueno, están tímidos. Va a ser yo mientras. Entonces, eso un poquito para que puedan ver la fórmula, ¿no? Entonces decimos que 1 sobre resistencia equivalente. Cambié el mouse, así que está hoy, si caligrafía es mala, pues disculparán que ahora está un poco peor. Estamos aplicando esta fórmula acá. Entonces es igual a 1 sobre la resistencia, una de las resistencias que vamos a decir esta, es decir, 150 ohmios. Ah, bueno, eso es otra cosa que no, de pronto no les dije, ¿no? Creo que la clase pasada tampoco. Las resistencias se miden en ohmios, las corrientes se miden en amperios y los voltajes pues se miden en voltios. Más la otra resistencia, que sería 1 sobre esta de acá, porque están en paralelo. Entonces, acá sería 350 ohmios. Ahora, si hacemos estas operaciones de acá, me quedaría que aquí vamos a aplicar la ley de la oreja, si lo quieren ver. Uy, esperemos esto para acá un poco. Entonces, ¿cuánto me daría eso, muchachos? ¿Cuánto me daría esta operación de acá? Explíquenle la carita feliz, si quieren, porque el mínimo con multiply es complicadito. Siempre acá en ese caso apliquen, recordemos, cuando tenemos dos fracciones es mejor aplicar la carita feliz. Entonces, multiplico este por este, multiplico este por este y multiplico este por este, el resultado lo coloco en este, los dos de abajo, el resultado lo coloco abajo. Entonces me quedaría 350 Profesor, por tengo 1. una duda. Sí, sí, Osney, dígame. Osney, creo que sí. No, Isidora, Ahí sí. sí, ¿se pueden sumar de numerador, numerador y con denominador, denominador? No. Cuando uno tiene fracciones de este estilo, uno lo que aplica es la carita feliz. La carita feliz, no sé si lo recuerde, es multiplicar este por este, multiplica este por este y después multiplica este por este. ¿De acuerdo? A ver, dícteme cuánto quedaría. Sí, Isidora me dijo o Isidoro. sí, Isidora. Isidora, listo. A ver, multiplique este por este, ¿cuánto me daría? 350. Listo. Ahora multiplique el otro cruzado, la otra diagonal, es decir, este con este. 150. Correcto. Entonces coloco más. ¿Por qué coloco más? Porque acá hay un más. Si hubiese un menos, pues coloco un menos. Más 150 ohmios dividido entre la multiplicación de los denominadores. ¿Cuánto me haría eso? ¿Uno? Correcto. Ah, no, No, denominadores. correcto. Entonces vamos a dejarlo expresado, es decir, 150 ohmios por 350 ohmios, ¿cierto? Sí. Y pues no hice la multiplicación porque ahorita usted se da cuenta que, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta que se van a cancelar cositas, entonces para no comenzar a multiplicar así, pues mejor lo hacemos de una vez, ¿no? Entonces, ¿cuánto me haría la suma de arriba? Ah, bueno, si se da cuenta, Isidora, si usted hubiese sumado los numeradores, 1 más 1 me da 2, y si hubiese sumado los denominadores, eso sería 350, 400, 500.
Y si se da cuenta, 2 dividido entre 500 no es lo mismo que tenemos acá. Eso, ojo con eso, ¿no? Recuerda que se tiene que hacer lo de la carita feliz, no sumar directamente, ¿de acuerdo? Ah, ya. ¿Y se puede hacer lo del mínimo común múltiplo? Correcto, esa es la otra regla. Hay dos métodos, el mínimo con múltiplo o la carita feliz. Que no sé si usted está en matemáticas conmigo, pero yo al inicio de los cursos de matemáticas, por allá en agosto creo que fue, o en julio, yo les decía que utilicen carita feliz cuando son dos fracciones, pero cuando son muchas fracciones, ahí sí lo mejor es utilizar mínimo con múltiplo. Pero independientemente de cuál utilice, se tiene que llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces la suma está ahí acá, 350, 400, 500. Entonces me queda 500 y mire, bueno, ohmios dividido entre esta multiplicación de acá, ¿no? Y entonces ayúdeme a cancelar, Isidora, por favor. ¿Se cancelan los ceros? Muy bien. Y también los ohmios, por ejemplo, algunos. Voy a cancelar este ohmio con este ohmio, por poner un ejemplo. Y voy a cancelar ceros. Entonces cancelo estos dos con, por ejemplo, este y este. Y ya estoy simplificando un poco. Ahora vamos a simplificar el 5. Este 5 de acá se puede simplificar con este 35 de acá, ¿no? O mejor, con este 15 de acá. ¿Qué le sacamos? Quinta, ¿no? ¿Cuánto sería la quinta de 5? 1. ¿Y la quinta de 15, Isidora? 3. Muy bien. Y entonces ya me quedó en el numerador 1 y en el denominador me quedó el 3 y el 35 y el simbolito de ohmio, ¿no? Entonces me quedó, lo coloco acá, 1 sobre 3 por 35, eso sería 90 y 5 por 3 son 15, serían 105, ¿no? Y ahora 105 y Sí. el simbolito, correcto, y el simbolito de ohmios. Ahora, si se da cuenta, nosotros dijimos que 1 sobre resistencia equivalente es esto de acá, pero yo quiero la resistencia equivalente. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar en el número, fíjese, pero lo coloco acá para que no se confunda. Dijimos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre, uy, a 1 sobre 105 ohmios. Pero yo quiero 1 sobre, perdón, yo lo que quiero es la resistencia equivalente, no 1 sobre resistencia equivalente. Entonces acá no sé si lo recuerden, lo de cuando uno tiene el inverso multiplicativo o también llamado el recíproco, pues acá sirve muchísimo. Si yo le hallo el inverso multiplicativo a ambas fracciones, ¿cuánto me haría eso? Por ejemplo, Isidora. Ay, no sabría decirle. Correcto. Ah, Entonces, en 150 y dividido en uno, ¿no? no. El inverso multiplicativo es invertir. Entonces yo lo que esté en el numerador Con lo coloco en potencia el menos uno. denominador. Correcto. Es lo mismo. Es decir, colocar esto a la menos uno. Y eso básicamente lo que significa es que lo que esté en el numerador lo coloco en el denominador. Y lo que esté en el denominador lo coloco en el numerador. Pero ojo, lo hago para esta parte de la igualdad, es decir, para la parte izquierda, pero también lo tengo que hacer para la de la parte derecha. Entonces, ¿cómo me quedaría entonces? Quedaría Profe, no sé por qué. 150 ah, ohmios dividido en uno con potencia de menos uno. No. Si yo, a ver, vamos por partes. Colo- eh, Quería resistencia equivalente dividido entre uno, ¿cierto? Si yo lo invierto, estoy acá, ¿cierto? Eso fue lo que me dijo Sí, Isidora. Correcto. Y sí. dividir entre uno, ¿cuánto me da? Uno. Lo mismo. No, lo mismo. 1.000.000 Ah, dividido entre uno da 1.000.000, ¿cierto? ya. Listo. Ojo con eso. Y vamos a hacerlo, ya lo hicimos para la parte izquierda, ahora vamos a hacerlo lo mismo con la parte derecha. ¿Me quedaría cuánto? Lo del inverso multiplicar. Em, ¿Sí? Quedaría 150 ohmios. No, 105 es. Está bien. Ah, 105, sí. Correcto. Dividido entre uno, pero dividir entre uno da lo mismo, entonces me quedaría que resistencia equivalente es igual a 105 ohmios. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Pero ojo, esa resistencia equivalente en realidad no es la equivalente total, sino vamos a colocarle acá un numerito. Porque, listo, porque esa resistencia equivalente es la resistencia equivalente no de todo el circuito, sino de estas dos.
Es decir, estas dos pasan a ser una sola, esta de acá. ¿Es claro? Isidora. Sí. Correcto. Es decir, yo reemplacé lo que era estas dos por esta de acá. Y ahora me quedó resistencias en serie. Y para hallar la resistencia en serie, la resistencia equivalente a un circuito en serie, pues lo que hay que hacer es sumarlas, la suma de toda la vida. Entonces, si yo sumo esas resistencias, ¿cuánto me daría, por ejemplo? Dícteme, Isidora, por favor. Entonces Sí, sería la suma, correcto. 100 más 150 Muy bien. más 200 Ya va Osneidi, que es Osneidi me está escribiendo algo en el chat, ya le miro. más 10 Eh, voltios. ¿No? No, los 10 voltios no se cuentan. Correcto, porque esa es la fuente de voltaje y nosotros estamos viendo es la resistencia. Correcto, muy bien, visto, Isidora. Y entonces esta resistencia equivalente me da ¿cuánto? 150 no, es 105. Y usted me dictó 150. Sí, que No como que pasa te nada, vuelta los números. no pasa nada, no pasa nada. Espérele, ahí va. Y entonces esto me daría 100, 300, 405. 305. Isidora, ¿usted está viendo bien mi pantalla? Sí, Me estoy pegando, lagueando mucho. no, está bien. Entonces, muy bien, Alison, 105. Osneidi, espérame, muchachos, profe, no sé por qué me aparece su pantalla compartida. Ayer estuve en clase de química y lo vi bien, pero ahorita no. No sé, Osneidi, las demás me pueden confirmar si están viendo bien mi pantalla. Es que no sé por qué Osneidi no está viendo bien mi pantalla. Yo lo veo bien. De pronto es que, Osneidi, usted tiene, por ejemplo, fijada alguna de las caras y entonces por eso de pronto tiene la JC fijada, es decir, mi nombre, y por eso le aparece eso, Osneidi. Ustedes pueden enviar pantallazos aquí, muchachos, en este chat, porque por ahí vi algunos que sí lo hacían, ¿no? Si quieren, envíenme un pantallazo, Osneidi, pero Yo lo procure hago. que en el... no, usted no, y sí, porque es que la cosa es con Osneidi que me dice que no está viendo bien mi pantalla. Entonces, para ver qué es lo que le está pasando a ella en la pantalla de ella. ¿Sí? Ay, ya no entendía. De acuerdo. ¿Ya lo quitó el fijado, Snady? Gracias, Alison, por decirme. Ah, listo, Snady. ¿Segura, no? No, perdón, ¿por qué, Snady? No pasa nada. Estamos acá en confianza. Bien, bien. Entonces, que todos puedan acceder a todo este material, muchachos. Entonces, por eso me disculpan ahí si me distraje un poco. Entonces, en resumidas cuentas, pasamos estas dos resistencias paralelas a una sola. Y si nos damos cuenta, nos quedaron tres resistencias en serie, lo cual eso nos da una resistencia equivalente que solamente implica sumar dichas resistencias. Y esas tres resistencias pasaron a ser esta una única de acá. Es decir, esta resistencia que estamos llamando resistencia equivalente. ¿Y cuánto nos dio? Uy, espere que no. Ahí va. Nos dio 405 ohmios. ¿Cierto? Que fue esto de acá. Es decir, nosotros tenemos ahora un circuito simplificado. Antes teníamos un circuito mixto, que cuando ustedes, los que se quieran enfocar en la parte universitaria, todo este tema de circuitos, estudiando ingeniería electrónica o eléctrica, pues ustedes van a tener una cantidad de circuitos. Imagínense todo el diagrama de circuitos, pero ya no solo esto, sino el de su casa o el de una torre de apartamentos. Entonces llegan a ser tan complicados que a veces pues ellos necesitan simplificarlo. Como todo en la vida, el ser humano siempre quiere simplificarse la vida. Y pues con esta simplificación uno ya puede calcular la corriente, que esa corriente acá que era lo que nos pedía. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente de ahí? Entonces aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm, por ejemplo, Isidora, para la corriente? Entonces, si no lo recuerda, lo vemos acá, ¿no? La corriente es igual al Es como voltaje. le digo la reina Isabel, ¿no? ¿Cómo? Para calcular voltaje. Que usted decía viva la reina Isabel. Para... Correcto, correcto. El famoso día de la reina Isabel.
que en mi época tenía sentido cuando era estudiante, y ahorita ya. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Qué mal, esa R. Isidoro, usted ya había estado en mis clases, yo no me acuerdo de haberla visto. De pronto no participaba tanto, Sí, ¿no? No pasa nada. sí. Entonces, el voltaje ahí son 10 voltios y la resistencia son 405 ohmios. Perdón, así, ohmios. Y voltios dividido entre ohmios, eso me da unidades de, ¿qué unidades? Isidora, Alison, Fernanda, Osneidi y las demás. ¿Amperios? Correcto, muy bien. Y hacer esta división, entonces, bueno, vamos a hacerla acá para no dejarlo inconcluso el ejercicio. Entonces, de hecho voy a sacarle quinta para simplificarme la idea. Si le saco quinta al 10 me quedaría 2. Y si le saco quinta al 405, eso sería 8 por 5, 40, 81. 5 por 1, 5, 8, correcto. Y entonces eso es una división. Nos recordemos que una fracción es una división. Entonces, si hacemos esta división, me quedaría acá 0 al cociente, no cabe, coma, todavía no cabe, entonces otro 0. Tabla de 8 que me dé 20 o que se acerque, 8 por 2. 2 por 1, 2, para llegar a 10, 8. Llevo una, 8 por 2 le hicieron a 17, a 23. Agrego un 0 porque terminé porque había colocado una coma antes. Y lo mismo, tabla 8 que me dé 38. Bueno, dejémoslo ahí en 0,02 aproximadamente, ¿no? Ahí puedes seguir dividiendo, pero con que tenga dos decimales ya es más que suficiente, ¿no? Dos cifras decimales. Ya si usted quiere ser más preciso, pues sigue dividiendo, ¿no? Y Profe, entonces, tengo una duda. correcto. ¿Cuál ¿El duda? 81 de dónde lo sacó? Ah, perdón. Lo dije en palabras. Lo que hice fue simplificar acá. Como terminan en 0 y en 5 ambos, pues saquémosle quinta. La quinta de 10, ¿cuánto sería? Isidora, por favor. Eso no lo conozco. Ah, La quinta. la quinta parte es dividir entre 5. Es Ah, ya. Sí, correcto, entonces sería 2. correcto, ¿no? Y la quinta parte de 405. Entonces usted divide el 40 entre 5, ¿cuánto sería? Tabla de 5 que me dé 40. 8, ¿no? 40 sería 8. Sí, 8 por 5, Y 40. 5 1. Ah, Correcto. ok. Y entonces me quedó básicamente una división de 2 dividida entre 81 y eso fue lo que yo hice acá. Ya, súper. Listo, listo. Eh, y de esta manera es que se resuelven este tipo de circuitos. Ahora en la PAES, muy, tal vez no le salga. Y si le llega a salir, pues ustedes ya van prevenidas, ¿de acuerdo? Pero tal vez no le salga un ejercicio tan explícito como este, sino más de análisis, porque veo que en física común les evalúa más el análisis, ¿no? Pero entonces, un análisis sobre esto es que cuando usted, por ejemplo, suma, si se dan cuenta, estas dos resistencias que están en paralelo, una era 150 y la otra 350. Y cuando nosotros hallamos la suma de esas dos resistencias, nos dio un valor menor a esas resistencias. Entonces, ¿qué puede concluir, por ejemplo, Isidora de ahí? La unidad No puse mucha atención a eso. Ariela se unió y se desunió. 8. 8 que Osneidi. Me perdí. Me quedó mal la división, me dicen, de acuerdo, que yo también me puedo equivocar, muchachos, no pasa nada. Lo que le decía, fíjese bien, usted acá la resistencia decía que era 150 y esta 350, pero cuando la sumó con el circuito en paralelo, le dio 105. Es decir, le dio una resistencia menor. ¿Qué puede concluir, por ejemplo, de eso? Le ayudo. Nosotros podemos concluir que cuando nosotros sumamos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente va a ser menor. Y siempre va a pasar eso. ¿De acuerdo? Es claro, Es Isidora, por como una ejemplo. regla general. Mm, es como una conclusión a la que se puede llegar, sí. Y de hecho Ok. satisface para la mayoría de casos. De hecho, para todos creería yo, pero por no, qué sé yo, para que me equivoque en alguno, pues digamos que la mayoría. ¿De acuerdo? Mientras que cuando usted suma resistencias en serie, pues ¿qué va a pasar? Todo lo contrario, ¿no? Le va a dar un número mayor a las resistencias dadas. ¿De acuerdo? Porque pues las está sumando, es claro eso, ¿no? En el caso no entendí por qué sumó solamente dos resistencias si habían más en la primera. Ya.
estas dos de acá, porque es que eran las dos únicas que están en paralelo. Ah, ya, entonces se tienen que sí o sí hacer las de paralelo o dos de las mismas. Correcto, correcto. Tienen que hacerse estas dos en paralelo para que me quede una sola y ahí sí me queden todas en serie. Porque yo no puedo sumar en todas de una vez porque no hay una regla. Estos son mixtos, es decir, hay, serie, hay circuitos, hay resistencia en serie y en paralelo. Pero nosotros tenemos solo, o ya sea para serie, o ya sea para circuito en paralelo. ¿De acuerdo? Sí, entonces se podría sumar la resistencia 1 con la 2, ¿cierto? Sí, pero sí, pero se estaría complicando la vida porque supongamos que suma la uno y la 2, entonces tachemos esto y me quedaría acá esta resistencia. Pero de todos modos estas dos están en paralelo, entonces tendría que hacer este proceso y a esa resistencia sumarle la R1 total. Entonces se está complicando la vida. Entonces, lo mejor es siempre acudir a primero las paralelas y después las en serie. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. O de nada. O si usted tuviese una acá, por ejemplo, entonces estas dos en serie, después con esta de acá en paralelo y las resultantes, pues todas en serie. ¿Se entiende más o menos el croquis que le hice? Sí, algo se entiende. Listo, listo. Pero no se preocupe tanto por esto. Con que entienda este ejemplo de acá y con que entienda cómo se hace el reemplazar estos de circuito en serie en paralelo, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Para la paz. ¿Usted, por ejemplo, va a rendir física común solamente o también necesita física electiva? Física común. Alex, entonces pues dejémoslo hasta allá cuando los que quieran ver más física electiva conmigo, pues ahí ya entramos más en cuestiones, en detalle en esta cuestión. Bueno, dicho eso entonces, listo, Neidy, gracias. 8 por 5 40, correcto, 8. Ahora, hay otra cantidad que se llama la potencia eléctrica y la potencia eléctrica en palabras se define como la velocidad con que se consume o se produce energía en un circuito eléctrico. Y en fórmula básicamente es la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y entonces uno lo que utiliza es el mismo triangulito que habíamos visto para la ley de Ohm o el viva la reina Isabel que les decía yo. Entonces también se puede utilizar acá. Espera que me está quedando mal esto. Entonces si yo lo coloco acá como especie de triangulito, puedo obtener cada una de las cantidades. Bueno, quedó un poco choneto. Disculpará muchachos. No soy muy bueno en artes. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero la potencia, entonces me queda voltaje por corriente. Es decir, por acá vamos a colocar que esto indica multiplicación y por acá vamos a colocar que esto indica división. Lo hago ahí. Entonces, por ejemplo, Isidora, ya que tiene usted micrófono, ayúdeme, por ejemplo, a hallar la fórmula para el voltaje en términos de la potencia y la corriente. ¿Cómo quedaría? Voltaje es potencia dividido en... ¿Cuál era la I? Digo, la I, Corriente, la I latina. corriente. Eso. Miércoles. A ver si logro hacerla ahí. Ahí va. Y si yo quiero la corriente, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, Osneidy en el chat. Hola, profe, perdón por la demora, andaba en el dentista. No pasa nada, Noelia. No tienen que dar excusas acá, nada. Tranquila. Eh, ¿Cuánto quedaría la corriente, por ejemplo, Noelia ahí? Si yo quiero acá la corriente, entonces, ¿cómo me quedaría en términos de las potencias y los voltajes? O Isidora, si quiere usted. Y las demás están un poco tímidas, qué sé yo. Sí, corriente dividido en... digo, corriente es igual a potencia dividido en voltaje. Correcto. Es claro para todos, muchachos, estoy acá. Noelia, ¿es claro eso? Eh, Osneidi, Fernanda, Alison, Tiare. Sí, listo, Noelia. Las demás, dice. Creo que había escrito algo. Sí, listo, listo. Bien, por ahí se van acordando de cosillas, ¿no? Es que me había perdido un poco. Listo, Osneidi, no pasa nada. Cualquier cosa me dice, ¿no? Listo, listo.
Y entonces, fíjese bien, usted se puede aprender este triangulito acá y saca todas las fórmulas. O si no, se aprende esta fórmula acá y de acá despeja, ¿no? Si quiero el voltaje, pues entonces esta corriente la pasa al otro lado, como está multiplicando, a dividir y me quedaría esto de acá. Si por el contrario lo que quiero es voltaje, si lo que quiero es corriente, entonces este voltaje lo paso acá, como está multiplicando, pasaría a dividir y entonces me quedaría esta fórmula acá. Entonces, de una u otra manera, ya sea con este triangulito o despejando ecuaciones, pues pueden sacar las demás fórmulas, ¿no? Que nuevamente repito, acá siempre le van a dar dos cantidades, es decir, voltaje y corriente, y con esto haya la potencia. Acá le tienen que dar la potencia a la corriente y con eso haya el voltaje. Aquí le tienen que dar la potencia y el voltaje y con eso hayan la corriente. Y también hay otras reglitas y es con esto, se pueden sacar con esto de acá, este dibujito de acá. ¿Cómo es eso, profe? Entonces usted llega y dice, por ejemplo, yo quiero el voltaje y me están dando corriente y resistencia. Entonces, ¿cuál fórmula utilizo? Entonces me ubico en esta de acá, corriente y resistencia. Entonces, básicamente traduciría que voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo, por ejemplo, quiero la potencia y me están dando el voltaje y la resistencia. Entonces, ¿qué fórmula utilizo, por ejemplo, Isidora? Si yo quiero la potencia y me están dando voltaje y resistencia. ¿Entonces cuál La utilizo? de voltaje por resistencia. Ah, esa. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál es esa? La primera. Acá me dan voltaje y corriente, pero yo lo que quiero es voltaje y resistencia. Esa no me sirve. Sí, la última, ¿o no? Correcto. Sí. Sí, sí. Entonces me quedaría que potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido entre resistencia. Y entonces con esto de acá se pueden obtener todas las fórmulas de manera un poco didáctica. Y si no, pues usted lo que hace es despejar y llegar a estas ecuaciones, ¿no? Pero eso ya más álgebra. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto de acá, muchachas? Isidora, pues Neidy, Noelia, Fernanda, Alison, Tiare. Les ¿Es comparto el necesario formulario de asistencia. memorizarse todas esas fórmulas para la PAE o no? Solamente falta con la de la potencia es igual a voltaje por resistencia. Sí, con estas tres creería yo que es más que suficiente. Y si, por ejemplo, supongamos que le dan voltaje y resistencia, pero usted tiene estas fórmulas de acá, pues usted sabe que con el voltaje y la resistencia puede calcular la corriente. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y con esa corriente, pues la reemplaza acá y reemplaza el voltaje que lo tiene acá y así haya la potencia. Solo que con esta fórmula ya lo hace directamente, ¿de acuerdo? Entonces sí, no es tan necesario, Ah, ustedes ok. juegan correcto, ustedes juegan ya sea con esta y con la ley de Ohm, y con esas dos ya pueden obtener todo lo demás. Pero lo chévere de esto de acá es que, de estas fórmulas de acá es que se las da directamente. Pero sí, sí, no es necesario aprendérselas, ¿de acuerdo? Sí, súper. Listo, listo. Sí, Osneidi, listo. Bien, ahora hay otra magnitud muy importante y es la energía eléctrica. Y tengo lo puesto por acá abajo. Y la energía eléctrica, en palabras, se define como una forma de energía que resulta del movimiento de partículas cargadas, como los electrones, a lo largo de un conductor, generando una corriente que puede transformarse en otras formas de energía, como la luminosa, térmica o mecánica. Que la luminosa, pues da por un circuito que utiliza un bombillo, por ejemplo. Las térmicas, por ejemplo, estas cocinas que, no sé, supongo que sí las han visto, ¿no? Estas cocinas que son eléctricas, ¿no? Que consta de una resistencia que en circulitos y uno ahí coloca la olla y pues se calienta, ¿no? Y mecánicas, pues circuitos que transformen todo este tipo de energía, ya sea eléctrica, a algo mecánico, por ejemplo, la de mover, qué sé yo, las llantas en un vehículo o cuestiones así. Pero en magnitudes, para que quede más claro, la energía se define como la potencia por el tiempo. Y lo mismo, ya casi si quiere la potencia, entonces la potencia me quedaría como despejo hay potencia, entonces me quedaría energía dividida entre tiempo. Y si usted quiere el tiempo,
Ayúdeme, Tiare, ¿cómo que, Isidora, ¿cómo quedaría, por ejemplo? Tiempo quedaría igual a potencia dividido en energía. Al revés, esta Ah, potencia pasa acá a dividir, ¿no? ah, ok. Correcto, listo, pero ya lo tienen claro, sí. Sí, Listo, energía divide entre potencia. Y listo, y acá saca lo mismo, las mismas fórmulas. Si puede hacer el triangulito y todo chévere, o aprenderse cada una de las fórmulas, lo que vean ustedes más conveniente, ¿no? Y también tienen que darle dos cantidades para hallar la tercera. Y eso es la energía. Pero no hay muchos ejercicios tipo PAL de esto. Probablemente no le salga mucho. Para que le salga uno, por mucho, dos y no más. Ahora, por otro lado, para nosotros en un circuito medir la corriente, se utiliza un aparato que se simboliza en diagramas de circuito con esta de acá, con una A, de amperímetro. Es decir, el amperímetro es el objeto que sirve para medir la corriente. Se lo voy a escribir acá. El instrumento que sirve para medir la corriente. Y ese amperímetro se debe, para medir esta corriente, se debe conectar en serie. Es decir, si ustedes se dan cuenta acá en este circuito, yo miro acá que la corriente va por esta forma, de este modo, y llega a esta terminal. Es decir, está conectado en serie. Ahora, ese es para medir la corriente, pero hay otro instrumento que es el voltímetro, se lo voy a colocar acá. Y es el instrumento que sirve para medir el voltaje. Entonces, obviamente en la práctica sí que se pueden hacer cálculos como los estábamos haciendo previamente, pero para, qué sé yo, un electricista que necesite ver rápidamente la tensión o la corriente de un sistema eléctrico, pues ellos no se van a poner a hacer los cálculos ahí, ¿no? Ellos simplemente utilizan uno de estos herramientas o instrumentos y con eso ya pueden ver cuánta es la corriente y cuánto es el voltaje, ¿no? Ahora, este voltímetro se debe conectar en paralelo, si se dan cuenta ahí. No se puede conectar en serie. Si se conectase en serie, pues no mediría el voltaje como tal. Y de hecho creo que se dañaría el voltímetro. Lo mismo el amperímetro no se puede conectar acá, por ejemplo, en paralelo. Si yo intento hacer esto de acá, no se puede hacer porque puede dañar el amperímetro, dependiendo de qué tanta corriente vaya, ¿no? Dudas sobre esto, muchachos, que el amperímetro sirve para medir la corriente y por eso las unidades de corriente son amperios y el voltímetro sirve para medir los voltios o el voltaje y se debe conectar en paralelo. Dudas sobre esto, por ejemplo, Isidora, Osneidy, Fernanda, todo claro. listo, listo. Eh, y mucho cuidado con eso porque eso sí puede que le pregunten en la PA eso, ¿no? De hecho hay un ejercicio de eso, ya lo vamos a ver ahorita. Listo, pues. Y Fernanda, ¿qué me dice? Tiare, Noelia, Noelia llegó. Alison, ¿se está entendiendo, muchachas? Si no me dicen, no pasa nada. Vamos a los ejercicios tipo PAE mientras ellas responden. Así que sí. Listo, Alison. Vale, vale. Dice ejercicio 34. La siguiente figura representa un circuito eléctrico constituido por cuatro resistencias cuyos valores se indican en la figura. Supongo entonces son esas cuatro resistencias de acá, con sus respectivos valores, las cuales se conectan a una fuente, esta fuente de acá, que entrega una diferencia de potencial. Nuevamente le digo, la fuente se le puede llamar que tiene una diferencia de potencial, se le puede llamar que entrega un voltaje o se le puede llamar que entrega una tensión. Entonces son sinónimos, ¿de acuerdo? Siempre que le digan tensión, voltaje o diferencia de potencial, son sinónimos. Es decir, están hablando de la misma cosa. Y Profe, lo, sí, disculpe, sí, sí, ¿le podría pedir que pueda escribir esos sinónimos para que queden grabados? correcto, correcto. Muy, Gracias. muy, no, usted por decirme, muy bien, listo. Tensión, voltaje y diferencia
de potencial son sinónimos. Bueno, tanto alguien de literatura para que no esté muy de acuerdo en cómo me refiero yo acá con sinónimos, pero se entiende que a lo que quiero llegar es que hacen referencia a la misma cosa, ¿no? Es decir, hacen referencia a la fuente de alimentación del circuito. Ahí va. Y si quiere, para que les quede claro, ¿qué es una fuente de alimentación, profe? Me está confundiendo más, pues pueden ser pilas, baterías, etc. Para que quede bien claro, ¿no? Y acá, ejemplo, ahí va, pilas, baterías, etc. Listo, muy bien indicado, Isidora. Dice, Sí, súper. ¿cuál de las siguientes alternativas expresa la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de la resistencia de magnitud 4R? Entonces, si se dan cuenta, nosotros, por ejemplo, este es el positivo y este el negativo, entonces la corriente va a salir por acá, pam, 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 va a venir por esta resistencia, fíjense que van por el mismo hilo conductor o cable, si lo quieren ver, y llegan a esta terminal. Es decir, ¿cuántas corrientes hay ahí? Hay una sola corriente, ¿cierto? Porque solo hay un hilo conductor que conecta una de las terminales con la otra, ¿no? Es decir, no es como que haya acá otro circuito y entonces acá ya la corriente no iría en esta dirección solamente, sino que también se dividiría por acá, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de que hay una corriente y otra corriente, ¿cierto? Entonces, este no es el caso y por ende, básicamente lo que queremos dar a entender es que la corriente que está pasando por este lado, pues como es el mismo hilo conductor, pues va a ser la misma. Es decir, a pesar de que acá le digan que la corriente en la resistencia de 4R, es decir, en esta de acá, no importa cuál sea, pudo haber sido esta, pudo haber sido esta, pudo haber sido esta, no importa cuál digan, porque la corriente va a ser la misma. Ten mucho cuidado con eso. Entonces, para que quede claro, les voy a simbolizar acá con una flechita y acá les voy a colocar corriente. Ahora, ¿cómo se calcula esa corriente, profe? Lo mismo, tenemos resistencias conectadas en serie y queremos simplificarlo esto para así poder aplicar la ley de Ohm y poder hallar esa corriente, lo que habíamos hecho en el ejemplo que vimos ahorita con el circuito mixto, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos, por ejemplo, acá? La resistencia equivalente, ¿no? ¿Y cómo sería la resistencia equivalente para los circuitos en serie? Por ejemplo, sí, la que voy a hablar. Uno partido en resistencia, ¿no? No, esa era para las paralelos. No pasa nada. Ah, Veamos las fórmulas acá. Cuando son circuitos en serie, se suman las resistencias. Cuando son circuitos en paralelo, se suma el recíproco de las resistencias. ¿De acuerdo? En este caso vamos a utilizar esta de acá, la de la izquierda. Entonces, me quedaría, si sumo esas resistencias, me quedaría resistencia equivalente es igual. Y comienza a sumarnos en orden. Entonces vamos en este orden de acá si quiere. O en este orden de acá. Entonces que recuerde que por propiedad conmutativa, no importa cuál coloque primero, pues va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces vamos a ver 4R más 3R más 2R más R. ¿Cuánto me daría eso, muchachos? 10. A ver, 5, 6, 10, correcto. Y esa es la resistencia equivalente. Es decir, nosotros pasamos de tener este circuito a un circuito más o menos de este estilo, ¿no? Entonces se lo dibujo por acá. Por aquí la resistencia. A ver si no me queda tan mal el dibujito. Bueno, con mis dibujos hay que tener imaginación, ¿no? No soy muy bueno yo dibujando que se diga. Y aquí, ¿cierto? Y esta es la resistencia equivalente, esta de acá. Ahora, vamos a hallar la corriente de este circuito.
Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Qué aplicamos ahí ahora, Isidora? Por ejemplo, si ya sabemos que el voltaje acá es V, sabemos que la resistencia equivalente aquí es 10R y queremos calcular la corriente. Entonces, ¿qué utilizamos ¿Se ahí? utiliza una fórmula? Correcto. ¿Cuál fórmula? La ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la Sí, ley de Ohm para calcular la corriente? ahí no me acuerdo bien, ¿era voltaje? Viva la reina Isabel. Entonces, Sí, despeje de ahí la, mire, se lo coloca acá, despeje de ahí la corriente, que sería voltaje sobre resistencia. sería el voltaje dividido en resistencia. Correcto. Y entonces reemplazamos los valores. Si se da cuenta el voltaje, ahí le dicen que es V. Y la resistencia, que en este caso es resistencia equivalente, por ende le voy a colocar acá mejor el simbolito de resistencia equivalente, pues nos dio 10R. Y vuelvo y les digo, esta corriente es la de todo este circuito, es decir, la que pasa por este resistencia, pero también la que pasa por este, y la que pasa por este, y la que pasa por este. Es decir, a pesar de que acá el enunciado le digan que le están preguntando es por esta de acá, no importa, de todos modos va a ser la misma para todas. Y dicho esto, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería uno dividido en 10 y después se tiene que calcular, ¿no? Ah, Fíjense bien, la corriente es esto de acá. Eso fue lo sería que la E. calculamos. Correcto, es la E. ¿Hay dudas sobre esto, muchachos? ¿O quedó claro? Pues se lo coloco por acá. Espera a ver si puedo. No, no puedo. Pero ya las leo, ya las leo. Aquí y acá hago el copy-paste para que quede claro que esa es la corriente. Y nos preguntan por la corriente. Y la corriente va a ser pues la única corriente que hay. Es decir, a pesar, vuelvo a mentir, repito esto, a pesar de que acá digan que le están preguntando por la de esta de acá, pues no importa. Me dicen preguntado esta de acá o esta o cualquier otra, va a ser la misma. Entonces eso no me dice mucha información, más que la misma corriente. Listo, las leo. Uy, no respondieron. ¿Se entendió, Fernanda, Alison, Tiareos, Navy y Noelia? El ejercicio. Si se dan cuenta, este tipo de ejercicios son los que salen en la página, ¿no? De pronto no les salga uno mixto, sino uno así en serie o otro en paralelo y aplican ya sea la suma de circuito en serie o la suma de circuito de resistencias en paralelo, ¿no? Y se tiene que llegar a un circuito de este estilo que se le llama circuito equivalente, este de acá. Y pues ahí hayan la corriente. ¿Dudas, muchachas? Yo entendí súper bien. Listo, Isidora. Las demás, ¿qué pasa? Este es el momento de preguntar, muchachas. No pueden quedarse ustedes con dudas ahorita. Noelia, dicen espera. Intentando prender la cámara de pronto, Noelia. Ojo, no, procure no mostrar su cara, ¿no, muchachos? ¿Quedó claro, Snady? Bueno, parece que sí quedó claro. Muchachas, les repito, este es el momento de preguntar ahora. Todas las dudas que tengan ahora, todos los errores que quieran cometer o que puedan cometer ahora, para que en la paz pues no ocurra eso, ¿no? Ya vayan ustedes con todo el conocimiento posible para poder pasar la paz o sacar el mejor puntaje posible, ¿no? Listo, Snady, quedó claro para usted, está bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, los extremos de un alambre de cobre, diámetro D, longitud L y temperatura T, se conectan a una batería que genera una diferencia de potencial constante V. De lo mismo, acá le dicen diferencia de potencial, es decir, se va a medir en voltajes, en voltios, que digo. Porque, nuevamente, recordemos que la diferencia de potencial es sinónimo del voltaje y es sinónimo de la tensión. Bien, le dicen, potencial constante V, registrándose la intensidad de corriente que circula a través de él. Es decir, acá le están hablando de que se está registrando. ¿Qué cosa? La corriente. Es decir, si nosotros queremos verlo en términos de variables dependiente, independiente y variable constante, ¿este qué tipo de variable sería, muchachas, por ejemplo?
¿Sería la variable dependiente? ¿Segura? Porque yo puse dependiente acá porque El, estoy escribiendo. segura porque no depende de, porque se está midiendo, creo. Correcto. La Ah, que se está está bien. midiendo, correcto. La que se está midiendo es la variable dependiente. Siempre la que diga que se registra o que se mide es la variable dependiente. Muy bien visto. Variable controlada. Listo. Entonces, en este caso, permítanme acá. Ahí va. Después se lo arreglan los apuntes, ¿no? Entonces dijimos que se está midiendo la corriente, entonces esa es una variable dependiente. Digamos, el procedimiento se repite un total de 20 veces, solo modificando, muy importante, solo modificando la temperatura. Es decir, esta variable temperatura, ¿qué variable es? ¿Dependiente, independiente o controlada? La controlada porque se mantiene. No, no se mantiene, no es, ojo, no se mantiene. Dice que se está, ¿qué? Modificando. Sí, debe ser la independiente. Correcto. Entonces, siempre que ustedes le digan que se está modificando, que yo no sé, que es la que se está cambiando constantemente, eso se denomina variable independiente. Porque recordemos que cuando nosotros vemos o intentamos graficar, nosotros al eje de la seque le decimos que es la variable independiente y nosotros a esto y acá es lo que le colocamos los valores, ¿no? Y dependiendo de qué función me estén dando, por ejemplo, y igual a f de x, por poner un ejemplo general, entonces eso, cuando yo evalúe acá la x, pues me va a dar cierto valor en y, que va a depender de la x. Por eso esta es la independiente, es decir, la que yo le doy valores cualesquiera. En los laboratorios, pues, es lo mismo. A la variable que yo esté modificando constantemente, esa es la variable independiente. Y sigamos, dice papá del alambre, a partir de este sencillo experimento se podría demostrar que, pero ojo con esa palabra de acá, solo, ¿qué significa? Que la única independiente fue la temperatura, es decir, las demás cantidades que serían variable independiente, dependiente o controlada. ¿Las demás serían controladas? Correcto. Entonces, el hecho de que sea alambre de cobre, que es el tipo de material, el diámetro, espérenme ya, vamos a subrayarlo todo de una vez mejor. Alambre de cobre, diámetro, longitud, esos son variables controladas. Ah, bueno, la temperatura no. Cobre, ahí va. Entonces vamos a colocarlas acá. Diámetro, longitud, eh, y el material, que en este caso es alambre de cobre, ¿no? Entonces, estos son las variables controladas, es decir, no se modificaron, están constantes. Entonces, en base a eso, nos dicen, a partir de este sencillo experimento se podría demostrar que. Entonces, las variables, si acá en las opciones aparecen variables controladas de que se está modificando o que es lo que queremos hallar, esas opciones descártenlas de una vez. ¿Por qué? Porque es una variable que es controlada, es decir, siempre es igual en todo el experimento. Entonces, la A, la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un cable depende de la diferencia de potencial que genera la batería. ¿La descartamos o es la correcta? No, Elia se fue. No entendí bien yo. Ah, bien, bien. Entonces vamos a ver. La intensidad de, acá le dicen, con este experimento se quiere demostrar que la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un cable depende de la diferencia potencial, es decir, que la intensidad de corriente depende del voltaje. Pero ojo, acá la intensidad de corriente está dependiendo del voltaje o de quién está dependiendo. Ah, no, está dependiendo de la temperatura. Correcto. Es decir, y de hecho esa es la que me faltaba, mira acá, y se conectan a una batería que genera una diferencia potencial constante V. Es decir,
esa variable, de hecho, se la coloco acá. El voltaje también es constante. ¿Por qué? Porque recordemos que lo único que se modificó fue la temperatura y lo que se registró fue la intensidad de corriente. Es decir, el voltaje siempre fue constante. Y como fue constante, pues no puede decir que depende de ese valor porque ese valor siempre fue constante. Por ende, queda descartada. Siguiente, la resistencia eléctrica de un cable de cobre aumenta al aumentar la temperatura de este. Entonces, fíjese que acá no nos dan términos en términos de resistencia, pero nosotros sabemos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, ¿cierto? Es decir, este voltaje acá siempre es constante, pero esta corriente de acá siempre va a irse, es la que se está registrando. Es decir, cada vez que yo vaya registrando esa corriente, pues yo voy a ir reemplazando en esta ecuación y voy a ir calculando la resistencia. Ahora, en base a eso, ¿se puede descartar esta opción o no? Sí, se puede descartar, yo creo. No. No, porque si se da cuenta, la corriente depende de la temperatura, pero como la resistencia depende de la corriente, indirectamente hablando, la resistencia va a depender de la temperatura. Es decir, la resistencia eléctrica de un cable de cobre aumenta al aumentar la temperatura de este. Eso podría ser lo que quisiera demostrar en este experimento. ¿Es claro? ¿O se le escribe acá en Ah, palabras de sí, pronto? entendí. ¿Se le escribe acá en palabras de pronto? Entonces, note que la corriente, por ser la variable dependiente, entonces depende de la temperatura. Ahora, como la resistencia depende de la corriente, porque el voltaje, fíjese que no va a depender porque el voltaje es constante. Entonces, por eso solo digo que va a depender de la corriente. Como la resistencia depende de la corriente, entonces la resistencia va a depender de la temperatura. Esto es como el principio de transitividad, ¿no? Entonces, como la corriente depende de la temperatura y a su vez la resistencia depende de la corriente, pues ahí se puede hacer la analogía de que la resistencia va a depender de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Es claro esto? Por ejemplo, Isidora y Osneidi y Fernanda y Tiar y Allison. ¿Es claro esto, muchachos? Muchachas. Sí, Listo, listo. Entonces, por eso no se puede descartar y de hecho creo que es la respuesta correcta. Vamos a verlas otra vez si se descartan o son más correctas que esa, ¿no? O más precisas, por decirlo de alguna manera. La diferencia potencial, entonces fíjense, de una vez ya arrancamos que la diferencia de potencial entre el extremo va a disminuir la diferencia potencial. Entonces vemos acá la diferencia potencial, va a disminuir o aumentar o lo que sea. ¿Qué me dice Isidora? yo no sabría decir. Ah, bueno, ojo con eso. No se está entendiendo de pronto qué significa la variable controlada, ¿no? La variable controlada, yo les había dicho por allá en una clase pasada, la variable controlada es la variable que siempre va a estar constante. Es decir, cuando se repita varias veces este experimento, que va a ser 20 veces, el voltaje siempre va a ser el mismo. La longitud del alambre siempre va a ser la misma. El diámetro de ese alambre siempre va a ser el mismo. El tipo de alambre, que en este caso es cobre, siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, se va a repetir 20 veces el experimento, pero estas magnitudes de acá son controladas, es decir, siempre van a ser las mismas. ¿Es claro esto, Isidora? Sí, que no había Correcto. puesto atención a la pregunta. Vale, vale. Entonces, como acá dicen que la diferencia de potencia, bla, 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 disminuye, de una ya queda descartada, porque no va a disminuir, siempre va a ser la misma. Recordemos que la diferencia de potencial es el voltaje o la tensión, ¿de acuerdo? Que son los sinónimos que colocamos acá arriba, ¿no? ¿Cierto? Sí, Correcto. Entonces, por eso queda descartada, porque no disminuye ni aumenta, queda siempre fija, igual. Ahora dice, la resistencia eléctrica a un cable depende del material, va a depender del material. Entonces, ¿el material varió, por ejemplo, o siempre fue el mismo? siempre fue el mismo.
Correcto, entonces no va a depender de eso porque siempre fue el mismo. Es decir, para usted decir que va a depender del material, pues en el experimento mínimo se tendría que haber cambiado de material, pero no se cambia de material nunca, es decir, siempre fue el mismo y por ende queda descartada porque no va a depender de eso. Entonces llegamos a esto que habíamos dicho, la resistencia eléctrica de un cable de cobre aumenta al aumentar la temperatura. Esa es la respuesta correcta, la B. ¿Se entendió esta pregunta, muchachos? Muchachas. Sí, se puede entender bien, gracias. Listo, listo. Nuevamente repito, la corriente, como es dependiente, ¿de quién depende? De la temperatura. Pero como la resistencia depende también de la corriente, es decir, por acá le coloco la analogía, entonces la resistencia va a depender de la temperatura también, porque el voltaje siempre fue el mismo, por eso no lo estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Porque el voltaje siempre fue controlado. Es decir, según este análisis, la resistencia va a depender de la temperatura. Y es justo lo que dice ahí, la resistencia eléctrica a un cable de cobre aumenta al aumentar la temperatura, o puede que disminuya, bueno, dependiendo de qué tipo de experimentos se esté realizando como tal. Pero esa es la más precisa, la más adecuada. Es, a ver si hay dudas. Parece que no, ¿no? Bien, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Dice, dos esferas conductoras idénticas E1 y E2 inicialmente neutras. Entonces, al inicio E1 y E2, que son esta esfera de acá, están neutras. Se encuentran colgando desde un soporte aislante eléctrico. Con un paño de lana neutro, este de acá, se frota la esfera E1 hasta que el paño queda cargado positivamente. Entonces, fíjense bien acá. Acá dice, paño, se frota. Es decir, ese tipo, lo vemos acá. Espera, chico un poco esto y paso esto para acá. Ese tipo de electrización, ¿cuál sería? Como dice que se frota, pues sería por frotamiento. Entonces recordemos que decía por frotamiento, decía que una queda cargada negativamente y la otra positivamente. ¿Cómo sale acá en el dibujito, no? Perdón. Entonces, dice eh, bueno, acá dice, se frota de uno hasta que el paño queda con carga positiva, es decir, este paño acá quedó con carga positiva. La pregunta es, ¿con qué carga quedó entonces la esfera E1? Si se aplicó frotamiento. ¿Y si ahora? ¿Queda con carga negativa? Correcto. Entonces se lo coloco por acá. Ahora dice, luego el paño realiza contacto con la esfera. Vamos acá en contacto. Ambos, y se lo subrayo, ambos quedan con cargas del mismo signo. Es decir, si el paño está cargado positivamente cuando lo ponga en contacto con esta esfera, ¿qué carga va a tener la esfera 2? La misma. Es decir, positiva o negativa. ¿Positiva? Correcto, que es la del paño, ¿cierto? Porque es con Sí. lo que es correcto. Entonces, en base a esto, dice, respecto a los distintos procesos que ocurrieron, es correcto afirmar que. ¿Cuál sería la respuesta ahí, muchachas? Espérame, coloco el chat y muestro por acá. Te dice, E1 quedó cargado positivamente. ¿E1 quedó cargado positivamente? No, yo lo veo negativo, según el dibujito, bueno, aquí, eso que puse ahí, ¿no? La C. Espéreme. Luego del contacto con E2, el paño volvió a quedar neutro. ¿El paño quedó neutro? No, ambos quedaron positivamente, el paño y la esfera 2, descartada. La C, sí. E2 quedó cargado positivamente después de frotarse con el paño, pero hay algo ahí que no es muy preciso, pero vamos a ver la siguiente. D, E1 al separarse del paño volvió a quedar neutro. Falso, E1 quedó cargado negativamente, entonces descartado. E2 se mantuvo neutro al dejar de estar en contacto con el paño. Falso, E2 quedó cargado positivamente. Entonces, correcto, la C. Pero acá hay un error y es de la persona, bueno, los que realizaron esto, y es la palabra esta de acá. La palabra que dice acá de frotarse no es muy adecuada porque nunca se frotó la esfera de 2 con el paño. De hecho, se dice que, si fíjense en acá, realiza contacto. Nunca se dijo que se frotó, en realidad lo que se hizo fue contacto. Es decir, la palabra ahí frotarse está mal usada. En realidad debería decir contacto.
después de estar en contacto. Pero pues es la más acertada posible, ¿no? Entonces, esperemos en la PAE no les vaya a ocurrir ninguno de este tipo de errores, o al menos que no ocurran con tanta frecuencia, es decir, que sean mínimos para que no se vayan a confundir ustedes, ¿no? ¿De acuerdo, muchachas? Sí, profe. Listo. Entonces hay un pequeñito error, pero sí es la respuesta correcta, porque efectivamente 2 fue la que quedó cargada positivamente. ¿Es claro, Osmeili? Alison, Fernanda. ¿Qué me dice Fernanda? Está muy callada, muchacha. ¿Se está entendiendo, Fernanda? Tiare. Tiare casi no participa, ¿no? ¿Qué pasa, Tiare? ¿Está todo bien o qué? Ahora sí. 5:19, sí. Listo. Fernanda, Osmeili. A ver, Tiare. Le voy a conocerla. Un mensaje a Tiare. Creo que no la he leído o lo he leído. Dice 45. Considere que P, Q y R son tres cuerpos tales que P se repele electrostáticamente con Q y Q se atrae electrostáticamente con R. Si se sabe que el cuerpo P tiene menos electrones que protones, se puede afirmar que el cuerpo R, entonces vamos a hacer acá el análisis con dígitos. A ver si Tiare me responde. Pues acá en este ejercicio me están hablando de tres cuerpos. P, el cuerpo Q y el cuerpo R. Ahora me dicen, afirmar que el cuerpo... Si se sabe que el cuerpo P tiene menos electrones que protones, se lo subrayo acá. Si nosotros decimos que P tiene menos electrones que protones, es decir, que tiene muchos más protones, entonces este cuerpo quedaría cargado positivamente, negativamente, o tendría carga neutra, muchachos. ¿Tendría carga positiva? Correcto. Sí, sí se entiende, solo que me cuesta conectar toda la información. Ah, está bien, Teare. No pasa nada, cualquier cosa me dice, listo. Si no se entiende algo, me avisa. Todas las preguntas que tengan, no pasa nada, muchachos. Estoy acá para ayudarles. Es correcto, como tiene más protones, pues su carga total va a ser positiva. Ahora, dice, P se repele electrostáticamente con Q. Es decir, si P se repele con Q, es decir, este va para acá y este va para acá, ¿qué carga tendría Q entonces? Negativa, no, positiva. Correcto. Porque igual carga se van a repeler. Y dice, y Q se atrae electrostáticamente con R. Es decir, ¿qué carga va a tener R si se atrae con Q? Si ellos se atraen, ¿qué carga va a tener R? Negativa, creo. Correcto, porque está bien, porque son opuestos. Recordemos que los opuestos se atraen, ¿cierto? Mientras que los iguales se repelen. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, con esta sola información ya podemos descartar algunas, pero hay que hacer otro análisis de más. Y dice, se puede afirmar que el cuerpo R, es decir, este de acá, puede estar cargado negativamente, estar neutro. Esa no la descartamos, esta, mire, puede estar cargado positivamente, falso, está cargado negativamente. Este, puede estar cargado negativamente o positivamente, falso, positivamente no puede estar. Debe estar cargado, no debe estar cargado positivamente. Ahora estaríamos entre la A y la E, porque dicen negativamente y salvo esta de acá que dice neutro, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un análisis. Espérame, subrayo este de acá. Recoloco esto para que no quede tan chueco. Ahí va. Entonces, fíjese bien que este análisis que hicimos acá pareciese que estuviésemos hablando de que es negativo, pero el problema es que acá estamos diciendo que se repelen, que estos cuerpos se están atrayendo, es decir, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de este estilo, donde este está acá fijo, supongamos, y supongamos esta esfera está inicialmente neutra, y yo le acerco una varilla, por ejemplo, de ámbar que está cargada negativamente. Entonces, como yo la estoy acercando,
se va a producir, como esto es por inducción, se va a producir la polarización, ¿no? Es decir, acá van a quedar a la derecha en la esfera las cargas positivas, porque está neutra, y la misma cantidad de cargas al otro lado, es decir, las cargas negativas. Es decir, si se da cuenta, se produjo una polarización porque estamos aplicando acá electrización por inducción. Pero aún así, esta esfera, como esta es positiva y esta es negativa, pues esta esfera en realidad se va a sentir atraída, ¿cierto? Porque Profe, recordemos, disculpe, ¿a qué se ¿sí? refiere con polarización? Ah, perdón. Entonces yo les decía por acá, mire, esto de acá, esta palabra clave. Cuando nosotros tenemos un objeto que queda con cargas positivas en un lado y al otro lado cargas negativas, eso significa que está polarizado. Entonces, vamos a hacerlo acá. Inicialmente un objeto neutro tiene las cargas en desorden y como son neutros, entonces tienen igual cantidad de cargas. Es decir, si tienen 3 cargas negativas, pues van a tener también 3 cargas positivas. Pero cuando se polariza, pues va a tener las 3 cargas positivas en un lado y las 3 cargas negativas en el otro. Y están ordenados de esta manera. Es decir, esta parte acá es como si estuviese un polo positivo y esta parte a la izquierda es como si estuviese en un polo negativo. Y a eso hace referencia polarizarse. Es como en un imán, que en un imán tienen los positivos y en el otro los negativos. ¿De acuerdo? Como polos. ¿Se entiende? Sí, profe. De acuerdo. A esto de acá de que queden ordenadas las cargas del mismo en una parte y las del signo contrario en otra, a eso es lo que hace referencia polarización. Y se los colocaba acá en el texto. Era, los electrones libres se desplazan para crear regiones cargadas positivamente y negativamente, es decir, se polarizan. Es decir, a eso hago alusión con polarización. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, como por inducción, esta esfera de acá se polarizó, ¿cierto? Porque quedaron unas cargas negativas en un lado y las positivas en el otro, pues estas positivas con estas negativas se van a querer atraer. Y en realidad en la experimentación, esta pelotita no va a estar así, sino que va a estar de esta forma, es decir, se va a sentir atraída por esta varilla. Es decir, si se dan cuenta, a pesar de que acá diga que el cuerpo R tiene carga negativa, también puede tener carga neutra, que, de tal forma que por inducción se produzca esta polarización y se sienta atraída, como bien indicaba acá, que Q se siente electrostático, y que Q se atrae electrostáticamente con R. Entonces la respuesta correcta ahí sería la A. ¿Es claro esto, muchachos? ¿O hay dudas? Profe, uno Sí, se sí, puede sí. acordar de esto porque tienen que entender primero la polarización, ¿no? Mm, correcto. Es decir, ustedes esto se lo tienen que aprender. Lo de contacto, frotamiento, inducción, eso se lo tienen que aprender para allá mismo. Para ayer es tarde. Y teniendo en cuenta esto de acá, que polos opuestos se repelen y que que polos iguales se repelen y que polos opuestos se atraen, pues con eso se puede responder la mayoría de ejercicios tipo PAE. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Solo que acá le decía que debe estar cargado negativamente, en realidad no debe. Puede estar cargado negativamente, como bien indicamos acá, pero también podría estar cargado, podría no estar cargado, es decir, podría estar neutro y mediante inducción también sentirse atraído, como lo indicaba acá. Entonces se los coloco acá en palabras. El cuerpo Q, Q o R, R puede ser neutro y aún así por inducción, sentirse atraído al cuerpo Q. Listo, y acá se los acomodo. Ahí para cuando ustedes estén sacando sus apuntes, pues les quede también un poquito más claro, ¿no? Ahí va. Y eso lo explico con este dibujito de aquí, ¿no? Aquí hay inducción. ¿Les hay dudas, Osneidy, Fernanda? Me tengo que retirar, profe, perdón, gracias por la clase.
La veré luego. Listo, Fernando, no pasa nada. Bueno, ya se fue. Alison, dudas. Diaria, ¿hay dudas? Pues maybe. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Parece no hay dudas. Dice, la figura muestra dos resistencias ómnicas conectadas a una batería que suministra un voltaje constante. Si por cada resistencia circula una corriente de 5 amperios, se puede afirmar que ambas resistencias. Listo. Entonces esto es de análisis. No hay duda, 5 y 28, no. Ah, listo, listo. Tiare se salió. Está bien, Tiare. No sé, muchachos. Te vamos a hacer el análisis. Dice, si se dan cuenta, nosotros acá tenemos dos resistencias que están conectadas en serio o en paralelo, por ejemplo, Isidora. ¿En serio? Muy bien. Y como están conectadas en serie, entonces nosotros podemos ver que si hacemos ahí un análisis gráfico, la corriente, por ejemplo, perdón, puede ir por acá, puede ir por acá, fíjese que va por el mismo alambre y llega a la terminal, ¿no? Sí, Correcto. Es decir, la corriente que está pasando en esta resistencia es igual a la corriente que está pasando en esta resistencia. sí. Bien. Ahora, como acá le están diciendo que la corriente que circula es 5 amperios, entonces, ¿qué opciones se podrían descartar? Eh, yo creo que está bien la A. Listo. O sea, esa no se puede descartar. Pero fíjese, esta de acá dice que total es 10 amperios. Es decir, la corriente total es de 10 amperios. No, la corriente es 5 amperios. Y No, puede ser correcto, puede ser la misma acá, o en todo el circuito como tal, siempre es 5 amperios porque solo hay un alambre. Es decir, esta que dice 10 amperios queda descartada. la E ¿Cuál otra? también. La E también, muy bien. Entonces estamos entre la A, la C y la D. Ahora dice, las resistencias pueden ser iguales, es decir, esta R1, uy, espere que quedó mal. Esta resistencia 1 y esta resistencia 2 pueden ser iguales, pueden ser diferentes, o distintas, como dicen acá la palabra. ¿Qué cree usted, por ejemplo, Isidora? La C también me suena bien, como que no se podría descartar, creo. Listo. Entonces, para que quede claro, acá no nos están brindando otra información salvo la corriente, es decir, no nos dicen cuánto vale la resistencia ni tampoco cuánto vale el voltaje como para poder hacer un cálculo, ¿no? Es decir, las resistencias que yo le estoy llamando R1 y R2 pueden ser cualquier resistencia o necesariamente tienen que ser iguales como dice la opción A. Pueden ser distintas, creo. Correcto, es decir, no tienen que ser iguales. Por ende queda descartado. Mire, le subrayo esto de acá. Ahora, dice esta de acá, son distintas. Es decir, usted de una vez puede decir que son distintas o que pueden ser distintas. Entonces, lo mismo, como del mismo modo que dijimos que no pueden ser, no necesariamente tienen que ser iguales, también del mismo modo podemos decir que no necesariamente tienen que ser distintas. Es decir, esta palabra de son, pues no necesariamente pueda que sean. Es decir, Y quedaría la C. correcto, estoy haciendo un uso de terminologías de puede, son, sea, pero básicamente lo que quiero darles a entender es que R1 y R2 no nos lo dicen, es decir, pueda que nos digan, sí, son 8 ohmios y 8 ohmios, y en ese caso serían iguales, como también pueda que nos digan, no, son 8 ohmios y 10 ohmios, y en ese caso serían distintas, es decir, son distintas. Pero como no nos dan esa información, pues pueda que sean distintas o pueda que sean iguales. Como la única opción posible es que pueda que sean distintas, pues es la correcta. Porque las demás dices que son iguales o que son distintas. Y no, no necesariamente son iguales ni son distintas. ¿Hay dudas sobre esto? Osneidi, Allison y Isidora. A mí me quedó súper claro. Listo. Se lo voy a colocar acá, no necesariamente. Y se lo coloco en mayúscula. Son iguales o son distintas. Es que tengo apagada la luz acá, como no tengo la cámara, ya no veo.
Listo. Ya la prendo la luz. Entonces, para que quede acá claro, mira, acá le hice un tap. Entonces, con esa frase de acá, pues queda claro que se descartan la A y la D, ¿no? Ya vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Si no hay dudas. C, muy bien, Osneidy. Alison, ¿queda claro? Vayan leyendo este ejercicio, muchachos, voy a prender la luz. Denme en 5 segundos. Aquí estoy. A prender un poquito la cámara, a ver si ya va mejor. No, no, va peor. Dice 76, la figura muestra una pila AA de 1.5 voltios y una batería de 9 voltios. La batería son esta de acá, no la grandecita. Entonces acá dice 1,5 voltios y 9 voltios. Pa, 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 dice, se conecta una LED a los extremos de la pila y se registra la intensidad de corriente que circula a través de él. Luego, al conectar la misma LED, esta vez a la batería, y hacer el mismo registro anterior, se obtendría ¿qué? Entonces, fíjese que se está registrando la corriente. Entonces, como se está registrando la corriente, pues va a ser la variable dependiente. Es decir, yo quiero la corriente en función de este voltaje del cual nos están hablando, ¿no? Entonces, la corriente es igual a ¿qué? Según la ley de Ohm. Bueno, voy a apagar la cámara porque está lagueado. Y creo que es problema de mi laptop que está colapsando ya. ¿Qué me dice Isidora? Por ejemplo, ¿la corriente es igual a qué? Según la ley de Ohm. Amperio, No, esas son las ¿no? unidades, es decir, cómo se mide la corriente, correcto. Ok. Según la ley de Ohm es el voltaje sobre, Sobre resistencia. correcto. Siempre que yo le diga la ley de Ohm, usted recuerde lo de la viva la reina Isabel, ¿de acuerdo? Esas magnitudes. Listo. Y me están diciendo que nos están preguntando por la corriente. Es decir, voy a llamar a la corriente con P minus, con P, sub P, como la corriente del circuito con la conectado a la pila esta. Es decir, nosotros vamos a conectar esta pila acá y acá el bombillito LED. Pam, pam, pam. Y ese mismo bombillito LED lo hacemos con este de acá. Entonces, acá, pam, pam, pam. Bueno, ahí más o menos mi dibujo, ¿no? Fíjense que es el mismo LED, el mismo bombillito LED. Entonces la corriente P es igual al voltaje, en este caso la corriente de la pila, que el voltaje es 1,5, dividido entre R, pero R ¿quién va a ser? La resistencia, esta resistencia acá, del LED, que no nos dicen cuánto vale esa resistencia, por ende yo le voy a colocar R. Como no la dicen, pues le voy a llamar R. Cuando no la digan, ahí sí reemplaza el valor de R, ¿no? Y para la corriente del circuito conectado a la batería, ¿cómo quedaría entonces? Y si ahora ayúdame, por favor. ¿La cual? La corriente en la batería, esta de acá, cuando se utiliza la batería. No sabría decirle. Correcto. Entonces la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Ah, 9. ¿Y resistencia 1? No, resistencia R porque lo que le está diciendo no la dicen. Como no la dicen, pues le sigo llamando R. ¿De acuerdo? ¿Es Sí, queda claro? claro. Listo, listo, listo. Esperemos estar un poquito. Y si se da cuenta, nosotros podemos dividir estas dos ecuaciones utilizando el método de reducción. Ojo, los que han visto matemáticas conmigo, no sé si Isidora ha estado en matemáticas conmigo. Entonces yo divido estas dos ecuaciones, pero la voy a dividir, fíjense bien, voy a hacerlo al revés, para que no se me vayan a asustar. Voy a colocar esto aquí. Ay, no, la embarré.
Esperemos no se dañe tanto. Ahí va. Entonces me quedaría, si yo divido esta parte de acá, me quedaría I sub B dividido entre I sub índice P. Y en la derecha, ¿cuánto me quedaría? Isidora, ayúdeme, por favor. Em, Entonces fíjese que como yo estoy haciendo acá una división, esta es la división principal y entonces aplico la ley de la oreja, ¿no? Es decir, el producto de extremos y el producto de medios, ¿cierto? ¿Es claro esto? Osneidi. sí, Dale, quedaría listo, permítame. Pero si usted se da cuenta, esto como está abajo y esto como está abajo, pues se pueden cancelar de una vez. Y entonces, ¿cuánto me quedaría? 9 partido en 1,5. Correcto. Y el simbolito de voltios se me cancela con el simbolito de voltios. Y acá Sí, me preguntan, correcto. Y acá me preguntan, ¿y hacer el mismo registro? Ta, ta, ta. A ver, la región L no se puede. Listo. Si yo quiero, por ejemplo, de aquí, despejar la corriente de la batería, pues entonces me quedaría que la corriente de la batería es igual a 9 partido entre 1,5. ¿Eso cuánto me da? Entonces fíjese bien. 9, corro la coma, sería 90, y 1,5 le corro la coma, sería 15. Y hago la división, ¿no? Entonces acá agarro dos cifras, tabla 1, 9, 6, 7 se pasa. Vamos a probar con 6. 6 por 5, 30, 30, 0. Llevo 3, 6 por 1, 6 y 3 son 9, a 9, 0. Es decir, me da 6. Y esta I sub P, pues la coloco acá, ¿cierto? Es decir, que la corriente en la batería es 6 veces mayor a la corriente de la pila. Claro, porque como esta tiene más fuente de alimentación, pues va a ser mayor la corriente, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Muy bien, Osneidi. aquí me costó un poquito más, así Ah, que no perdón. sabría decirle. Está bien, está bien. A ver si me dices Osneidi o Allison. Está bien, les voy a ayudar yo. Entonces, mire, dicen, en los dos casos la intensidad de corriente es la misma. ¿Fue la misma en los dos casos? No, en la corriente en la batería, la corriente en la batería que digo, es mayor, porque es 6 veces mayor a la corriente de la pila, ¿cierto? ¿Se entiende esto de acá, Isidora? Sí, Listo, listo. Entonces no puede ser la misma. Entonces queda descartada. Con esa palabra acá, queda descartada. Dice, sin conocer el valor de la resistencia eléctrica del LED, no se puede determinar. No se puede determinar nada. Mire que yo acá no conocía la resistencia. Yo no puedo calcular nada. Falso, sí pude. Entonces queda descartado. Esto de no se puede, en realidad sí se pudo determinar. Porque lo acabamos de hacer, mire. Porque las resistencias se sí. me cancelan y demás, correcto. Dice, la intensidad de corriente será 6 veces mayor al conectar el LED a la batería que al conectarlo a la pila. Efectivamente, la corriente en la batería es 6 veces mayor a la corriente en la pila. Entonces, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver la D si de pronto es más precisa, ¿no? La intensidad de corriente será 6 veces mayor al conectar la pila, falso. En la pila es 6 veces menor, no 6 veces mayor. Entonces queda descartada. Este caso es 6 veces mayor la pila, falso. Porque la pila no va a generar más corriente, porque es la que tiene menos voltaje. Recordemos, las que entre más voltaje, pues más corriente va a generar, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. Y la única opción posible, la C, porque efectivamente la corriente en la batería es 6 veces mayor a la corriente en la pila. ¿Hay dudas sobre esto, muchachos? ¿Hay dudas sobre este cálculo acá, por ejemplo, Isidora? Si se confundió pronto con eso. Ahora sí me entendí súper bien. Listo, listo. Osneidi, Allison, ya las leo. Permítame acá. Ya las leo, ya las leo. Sí, listo, listo. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. A ver cuántos ejercicios nos quedan. Nos quedan 4. Y vamos a ver si lo hacemos todo, ¿no?
Dice, para determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de la resistencia R, esta de acá, cuya medida se desconoce, es decir, no se sabe cuánto es esta R, del circuito que acompaña esta pregunta, este de acá, se puede utilizar. Entonces, como dice, para determinar, y se lo subrayo, la intensidad de corriente, es decir, la corriente. Usualmente le llaman intensidad de corriente, pero eso hace alusión también a la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar la corriente, ¿qué se utiliza, muchachos? Esta pregunta es importante, porque es algo que deben saber muy bien. Entonces, ¿con qué se mide la corriente? Con un voltímetro, con un potenciómetro, con un amperímetro. ¿Con amperio? Amperímetro, correcto. Y para que ustedes lo recuerden, la corriente se mide en amperios, entonces se tiene que utilizar el amperímetro. Entonces queda descartada esta, mire, y la más descartada de la siguiente manera. Queda descartado por este hecho, ¿no? Y la E. Estamos entre la A y la D. Ahora, lo que les dije, para conectar el amperímetro se debe conectar en serie, es decir, por acá el amperímetro, o se debe conectar en paralelo, es decir, por acá sí. Se debe conectar en serie. Correcto, porque la corriente va por acá. Y si yo conecto por acá el amperímetro, entonces efectivamente esa corriente va a entrar, va a pasar por ese amperímetro, va a salir y va a cerrar el circuito. Y cuando pase por este amperímetro es justo como se mide, es como va a permitir que se mida la corriente, ¿no? Entonces efectivamente tiene que ir en serie. Entonces la respuesta correcta sería perdón, la D, ¿cierto? Y acá descartamos esto, acá, porque hice paralelo. ¿Hay dudas sobre esto, Alison Osneidi o Isidora? Ya entendí bien. Listo, Isidora. Todo clarito, ¿no? Osneidi. Bueno, eso fue a las 42. Listo, listo. Y Alison también, espero. Dice 79. De acuerdo con las características indicadas en el empaque de un hervidor eléctrico de 1.5 litros de capacidad, cuando se conecta a una diferencia de potencial de 220 voltios, la potencia desarrollada es 1600 vatios. Ah, bueno, eso es algo que no les dije. Y me faltó decirlo acá. Las unidades de la potencia son vatios, ¿de acuerdo? Y las unidades de la energía son joules. Los vatios se suelen escribir con una W o a veces así, watt. Cuando ustedes compren un bombillo, por ejemplo, un foco de luz, ustedes ahí en la cajita podrán ver las especificaciones que dicen así en vatios. Y la energía se mide en joules o julios en español y se escribe con una J mayúscula. De ahorita se los escribo para los apuntes, ¿de acuerdo? Pero para no demorarme tanto escribiendo eso, vamos acá. Entonces, efectivamente acá la potencia son 1600 vatios y dice, a partir de estos datos es correcto afirmar que ese aparato eléctrico consume en un segundo. Entonces, si se dan cuenta acá las unidades son joules o julios, es decir, son las unidades de la energía. Entonces, yo quiero calcular básicamente la energía. Y la energía, recordemos que es la potencia por el tiempo. ¿Cierto? Lo teníamos por aquí. Por aquí. La energía es la potencia por el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, ya nos están dando esa información. ¿Cuánto fue la potencia? 1600 vatios. Entonces, colocamos acá 1600 vatios. Y eso lo multiplico por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo, Isidora? El tiempo, no puse atención ahí. ¿Cómo? Ah, no, no presté atención. Fíjese, aquí el tiempo me lo dicen. Ah, ahí está. Pensé que era una opción. Ah, Un perdón. segundo. Sí, aquí. Un segundo, ¿no? Esperé. Miércoles. Pero hago la S y me sale más o menos presentable. Y pues 1600 por 1 son 1600. Y las unidades de la energía, que son vatios por segundo, sería joules. Es decir, ¿cuál sería la respuesta correcta? La, La I. la E. Muy bien. Fíjese que este es un calculito sencillo porque tuvo que multiplicar por 1. Ahora, si usted quiere hacerlo mediante el análisis, entonces usted dice
1600 vatios significa que son 1600 joules por cada segundo. Y como acá le dicen segundo, pues usted dice que entonces los vatios son 1600. Pero no es, hacerlo ese análisis no es muy preciso porque sí, profe, muy bonito, pero ¿y qué pasa si acá me dicen, qué sé yo, 2 segundos? Entonces mejor utilizo esta fórmula, acá reemplazo 2 segundos y entonces la energía, ¿cuánto sería? El doble, ¿no? Es decir, 1600 por 2, que serían 3200 joules, ¿no? Entonces, con esta fórmula acá, con este cálculo acá, es más preciso y es más general en caso de que no le hablen de un segundo, sino de segundos en general. Entonces, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 1000 segundos, puede ser cualquier tiempo. ¿Hay dudas sobre esto, muchachos? Lo entendí bien. Listo, Snavy, Allison, no, listo. Entonces ahí tengo que acordarme de escribir las unidades, que no me voy a olvidar. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Listo, vamos con los dos últimos, a ver si me alcanza el tiempo. Sí, parece que sí. Dice, una barra metálica cargada positivamente toca la esfera de un electroscopio neutro. ¿Qué es un electroscopio, profe? Este dibujito de acá. Un electroscopio consta de una esfera, que es una esfera metálica, tiene acá una varillita que es rígida, es decir, que no se mueve, perdón, pero acá tiene como dos tiritas o dos varillitas que son más delgaditas y que son movibles. Y entonces, dependiendo, ellas se pueden, por lo general, siempre lo que hacen es repelerse. Entonces, ellas a veces cuando se atraen se pegan y cuando se repelen, pues se van en direcciones contrarias, ¿no? Se alejan. Entonces, ese es un electroscopio. Y dice, electroscopio neutro, es decir, al inicio está tranquilito. Es decir, no está ni cargado positivamente ni negativamente. Tienen igual cantidad de cargas. Eléctricamente aislado del entorno y luego se aleja. Y luego se aleja. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa correctamente el estado final de carga del electroscopio? Entonces, inicialmente, fíjense bien acá lo que le dicen, una barra metálica cargada positivamente toca, le subrayo más abajito para que no tape la palabra, es decir, si lo toca, ¿qué tipo de, vamos acá, qué tipo de formas de electrización es? Contacto, frotamiento o inducción. Isidora, ayúdame. ¿Contacto? Contacto, porque lo tocó. Y por contacto vemos acá, ambos van a quedar cargados con el mismo signo. Es decir, si acá me dicen que la barra está cargado positivamente y hubo acá contacto, entonces este electroscopio va a quedar como cargado positivamente, negativamente o neutro. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Podría ser positivo o negativo, ¿no? Mm, ojo, si es por contacto y esta está cargada positivamente, entonces el electroscopio va a quedar cargado positivamente o negativamente. Positivamente. Correcto, porque tienen que quedar con la misma carga. Mira, ambos quedan con cargas del mismo signo. Y efectivamente, entonces, ¿cuál sería? Sería la B. La B. Porque la D y bueno, la D está todo negativo. La A en realidad está polarizado, es decir, por acá tiene los positivos y por acá los negativos, es decir, son como polos. Lo mismo acá también está polarizado. Y, el, bueno, este caso de acá es algo que no podría pasar, de hecho. Entonces se los explico más o menos cómo es que funciona. Nosotros tenemos acá el electroscopio. Bueno, con mis dibujos, pues maybe por ahí se burla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a colocar acá en contacto una varillita, más o menos de este estilo, más o menos. Y esta varillita yo digo que está cargado positivamente. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como está cargado positivamente y está entrando en contacto con este, fíjese que al inicio le decían acá en el enunciado, el electroscopio neutro, es decir, el electroscopio estaba cargado acá, tenía cargas positivas y negativas. Aquí lo hubiese hecho más grande, pero supongamos acá tiene positivo y acá negativo.
y están en desorden, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando entre en contacto, estas cargas eléctricas negativas van a moverse hacia la varillita. Y como se va a mover hacia la varillita, pues está perdiendo electrones. Y como está perdiendo electrones, pues ¿cómo va a quedar cargado? ¿Positivamente o negativamente? Osnavy, por ejemplo. Contacto, esos dibujos, todo que... Sí, Osnavy, discúlpeme, de verdad. Pero yo procuro arreglarse en el apunte, no sé si ha visto, ¿no? Entonces, Osnavy, ¿cómo quedaría cargado? Si está perdiendo electrones, ¿cómo queda cargado? ¿Positivamente o negativamente? Negativo, no. Como está perdiendo electrones, entonces fíjese que yo acá tengo, pongamos que acá tengo, más o menos ahí. Supongamos que yo tengo acá en este, como está neutro, tiene igual de cargas positivas que negativas, es decir, inicialmente tenía 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Pero como ahora los electrones van a fluir hacia la varillita, porque está cargado positivo, entonces va a sentir atraído, va a sentir atracción por los negativos y se los va a traer acá. Pam, pam, pam. Entonces los negativos van a quedar para acá. Pam, pam, pam. Es decir, cuando los negativos pasen acá, pues se van a borrar de aquí, ¿cierto? Entonces va a quedar algo de este estilo, miren. A ver, con esos dibujos todo que ver. Por acá sí. Este es el análisis. Ya ustedes con saber la respuesta ya más que suficiente, ¿no? O sea, no es necesario esto de acá, en la paz de dibujar o hacer análisis o como tal, ¿no? De una vez pasan a la respuesta. Solo yo que, pues, para que quede bien claro este tema. De lo que les decía, acá están cargados positivamente, las 3 cargas positivas siguen acá, pero las negativas se fueron moviendo, fíjese como indica la flechita, es decir, las negativas pasarían acá porque se sienten atraídas por estas positivas. Y lo que va a pasar es que Disculpe, sí, profesor, sí, sí, sí. quedarían polarizadas, ¿no? Mm, ¿qué quedaría polarizado? Estoy acá. Sí, eso. Sí, no, no lo hice del todo bien, correcto. Correcto, ahí pareciese que estuviese polarizado, ¿no? Pero no necesariamente. Supongamos que quedan acá, mire. Muy bien visto, Isidora. ¿De acuerdo? Yo pues porque el dibujo lo hice así, pero en realidad no queda polarizado. En realidad quedarían así en desorden, solamente se sentirían atraídos. Pero ¿qué pasa? Estas 3 cargas negativas que estaban al inicio acá, ahora ya no están. Y entonces como perdió electrones, ¿cómo quedó cargado el electroscopio ahora sí, Osneidi? ¿Tiene cargas positivas o negativas? A ver, mientras escriben. Correcto, positivo. A eso era lo que quería llegar. Cuando pierde electrones, queda cargado positivamente. Cuando gana electrones, queda cargado negativamente. ¿De acuerdo, Osneidi? Entonces, para que les quede claro, anótenlo por ahí. Yo lo voy a colocar acá y ahorita se los escribo bien. Cuando ganan electrones, bueno, ahorita se los arreglo en los apuntes, ¿no? Pero los acabo de decir. Cuando gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando pierde electrones, queda cargado positivamente. Entonces vamos, bueno, eso ya quedó. Vamos con el siguiente ejercicio porque es que el tiempo, quedan 4 minutos. Listo, ahora sí, bien, bien, bien. Vamos con el último ejercicio, dice, sí, el último, no, sí. Un cuerpo con carga eléctrica positiva toca por un breve instante a otro cuerpo neutro y aislado de la Tierra. Respecto al estado final de ambos cuerpos, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Pues acá tenemos un cuerpo con carga eléctrica positiva y fíjese lo que dice acá. Toca por un breve instante a un cuerpo neutro. Entonces, como lo toca, esto es y vamos acá, esto es un tipo de forma de electrización por contacto. Y nuevamente, como lo está tocando, entonces uno va a quedar ambos van a quedar del mismo signo, ¿no? Entonces, si dice que el cuerpo con carga positiva toca al neutro, ¿cómo van a quedar cargados ambos cuerpos? Entonces, lo que subraya acá, ¿no? Ambos quedan con cargas del mismo signo. Es decir, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachas? Carga positiva, ¿quedan ambos cuerpos o no? Correcto. A ver, acá que dice el cuerpo inicial, ambos cuerpos quedan cargados, pero con carga de distinto signo falso.
Acá distinto signo es falso. Acá dice que quedan neutros, imposible. Acá dice el cuerpo inicialmente neutro adquiere carga negativa, mientras que el cuerpo inicialmente cargado termina neutro. Es decir, es como que el cargado queda neutro y el neutro pues queda cargado. Y falso. Porque recordemos que por contacto ambos quedan cargados del mismo signo. Y acá dice el cuerpo inicialmente neutro permanece en ese estado, es decir, sigue neutro, mientras que el cuerpo cargado termina con carga negativa, es decir, estaba positivo y de la nada pasó negativo. Es falso. Ahí va. Y la única opción posible, la B. Muy bien, Isidora. Ten mucho cuidado con esto, muchachos. Este tipo de ejercicios parecen bastante complicados, que cargas positivas, que negativas, que cuerpos, que al final, que al inicio, pero cuando uno entiende muy bien estos conceptos de acá, uno ya, listo, contacto, quedan cargados del mismo signo. Entonces, pam, la respuesta B acá, pam, la respuesta B también. ¿Por qué? Porque como están positivos, el otro cuerpo con el que entre en contacto también va a quedar positivo. O si estuviese negativo, pues quedarían negativos ambos, ¿cierto? ¿Dudas sobre este ejercicio, muchachos? Uy. Ya entendí todo súper bien, gracias, profe. Listo, Isidora. Entonces, a ver, Osmeidi, ¿qué me dice? Profe, me retiraré. Alison, que me descargó. Listo, Alison, de tomo ya acabamos, Alison. Bueno, ya se fue. Listo, entonces, para terminar, no se me vayan todavía. Para terminar, entonces, estos son los PDFs que estamos trabajando, los que están nombrados de esta manera. Y fíjense bien que los tachados son los ejercicios que ya hemos hecho. Hoy tachamos 10 de estos ejercicios, que de hecho la mayoría de estos ejercicios, no sé, bueno, no sé si lo hayan visto, son de las preguntas de física electiva, pero también los he visto en las preguntas de física común, entonces por eso decidí también dejarlos, porque no voy a hacer que los sorprendan con estos ejercicios, ¿no? Y aún así tampoco es que estén tan complicados, ¿no?